Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Espero que estéis teniendo una bonita tarde, mañana, noche o cuando sea que estéis escuchando esto, si es que hay alguien que va a escuchar esto. Y bienvenidos a lo que es el blog cero de este canal, que pues nada, otra persona más en YouTube, no éramos suficientes, pues dije yo, ¿por qué no? Me voy a meter también a esta historia. Así que nada, bienvenidos. Mi nombre es Juanjo, soy de Sevilla, ahora mismo estamos en Sevilla. Y bueno, pues decidí abrir este blog porque siempre he tenido esa espinita clava de hacer algo en YouTube. Nunca llegué a hacer nada de este estilo. Y bueno, pues me voy a Noruega en el día 19 de marzo, que estoy cagada. Y pues dije, pues ya está, yo creo que tenemos aquí la excusa perfecta como para hacer un blog o algo así divertido, ¿no? Por lo menos un blog semanal de estos, hablando de todas las cosas que nos pasen, que a lo mejor no me pasa nada, ¿no? Que ya veremos entonces cómo rellenamos. Pero dije, mira, pues está guay. ¿Por qué no? Así que el blog 1 será allí. Ya yo allí, espero, todo, todo bien, todo adaptado. Va a ser el día, o sea, se subirá, el blog 1 se subirá el día 1 que esté allí. O sea que el blog 1 tendrá también cosas de estar en Sevilla, del viaje, de llegar y tal, ¿no? Pero bueno, el blog 0 es una semana que estamos aquí en Sevilla y digo, mira, pues así me ayuda a mí a aprender a editar esto, a ver cómo me gusta. No estoy acostumbrado a hablar delante de la cámara cuando me vaya a la calle y todo eso. Y aparte, pues mira, pues ¿por qué no, no? Echamos un vistacillo. Así que bueno, ¿qué vais a ver aquí o qué podéis esperar aquí, ¿no? O yo qué sé, a lo mejor algunos me verán, mis amigos dirán, pues, a ver qué hace ahora el loco este. Pues mira, pues aquí sobre todo va a ser eso un poco de contaros qué tal va todo, porque yo me voy a Noruega un poco haciendo el proceso de cero. Eso implica que me voy a buscar trabajo. O sea, he echado ya currículum, pero me entendéis, entrevistas, etcétera. Y cómo es adaptarse a todo allí. Todo. O sea, vais a ver el día a día literal. Voy a grabar con esta cámara que tengo aquí los vlogs en casa, ¿no? O sea, esta parte un poco más con el micro tal. Pero bueno, la idea es que salga a la calle con el iPhone, diferente calidad, porque Cari, pues estamos empezando, es lo que hay. Y os cuente cositas, ¿no? Y os enseñe cositas de lo que vaya haciendo, lo que vaya viendo. Por ejemplo, la parte de Sevilla pues va a ser un poco, no sé, ver a mis amigos antes de irme, qué vamos a hacer, qué tipo de cosas quiero ver de mi ciudad, ¿no? Por ejemplo, antes de irme. Esto parece todo muy dramático. A lo mejor estoy volviéndome a las 3 semanas, ¿sabes? Porque no he encontrado nada. Pero siempre nosotros proyectamos siempre positividad. Así que, bueno, pues tú haces el intento de como que te vas de todas, todas. Así que bueno, entramos en Berea. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo estamos hoy? Hoy es 6 de marzo. Primer día que estoy intentando grabar algo para esta cosa que estoy intentando hacer en YouTube. ¿Cómo estoy? ¿Cómo vamos, no? ¿Cómo va el proceso? Yo estoy fatal. Yo me iba a ir a Noruega mañana, viernes 7 de marzo. ¿Vale? Era el día que estaba propuesto para irme y era el día que hablé con mi novio, que es de allí, que ya os contaré más cosas de todo el mundo, pero bueno, voy poquito a poco. El día propuesto era mañana, entonces yo iba a coger mi vuelo, todo pagado, todo perfecto. ¿Qué pasa? Que estuve en Suecia hace un par de semanas cantando y pasé mucho frío. Porque un día me fui de fiesta y no tuve mejor idea que salir en crop top. No tuve, yo, claro, no mejor idea. Y fuera de donde estábamos de fiesta, pues había como zonas comunes interiores. Pero ahí hacía frío. En plan, no es como una sala pequeña con calefacción. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que los cambios de temperatura, más mucha gente, porque habíamos mucha gente allí, pues virus al canto y bajada de defensa que flipa. Y cogí por la gripe A. Una gripe, vamos, fin. ¿Qué pasa? Que la gripe tiene su tiempo. El médico me mandó literal paracetamol. Que yo decía, ok, está genial porque no hay que pues, como tomar demasiadas medicinas cuando a lo mejor no hace falta. Pero spoiler, pues pasó la gripe y me he quedado malo. Porque se me bajaron los moquitos al pecho y se convirtió en bronquitis. Entonces estaba un poco estresado porque se acercaba el día 7, estamos ya día 6, pero hace un par de días yo estaba rollo, es que yo estoy malísimo. Yo ya estoy más o menos bien, la voz la estoy recuperando ya. Pero ¿cómo me voy a ir
¿Cómo me voy a mudar un día 7 con todas las maletas, metiéndome en el avión malísimo y yéndome a Noruega malo? Que si hay que hacerlo, se hace, pero decía, puf. Entonces, bueno, cambio el vuelo al 19. Me da como una semanita y media, casi que 2 semanas, pues por lo menos un poco para preparar todo, ¿no? Y es verdad que sí que estoy más tranquilo. Hace un par de días estaba un poco estresado porque era como... Hay muchas cosas, ¿sabes? Que cuando te pones malo con gripe, con fiebre y todas estas cosas, estás en cama, no tienes ganas de hacer nada ni tienes energía. Y después de llevarme una semana así, claro, era una semana perdida de preparar cosas, de ver a gente, de, no sé, de todo, ¿sabes? Entonces me veía como que se acercaba el lunes este pasado y digo, tengo 4 días laborales, los cuento como los días que están las cosas abiertas, para hacer lo que sea antes de irme, entonces está un poco así. Y yo malísimo. Entonces nada, está la cosa bien, con antibióticos y con todas sus cosas, lo acabo mañana, así que ya en estos días tengo que estar bastante mejor. Pero sí es verdad que esta semana, estos días han sido bastante estresantes. Pero bueno, ahora viene la parte guay, ¿no? Que además por eso también creo que me parece guay grabar justo a partir de hoy el blog. Porque aparte de que ya soy persona y estoy bien y no estoy muriéndome en la cama, aparte, va la parte guay porque es cuando voy a salir, voy a ver a la gente. Voy a intentar también como que ver cositas de la ciudad antes de irme, ¿no? Me gustaría visitar ciertos sitios que les tengo como cariño, ¿no? De la ciudad. Rollo así, parece, como digo, un poco todo dramático, pero no sé, me apetece, ¿no? Después las cosas se echan en falta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, de momento hoy no tengo plan, así que hoy quiero dar un paseo, ya se está haciendo... Bueno, queda un par de horas para que se haga de noche. Pero está anocheciendo. No sé si va a ser la mejor hora para salir con la cámara a grabar. Ahora veré si salgo con el iPhone y grabamos algo o no. De momento yo estoy feliz con grabar este cachito. Si no, esta noche pues se graba otro cachito. Y lo que sí puedo deciros es que este fin de sí que voy a quedar con 2 amigos que vienen de Mérida. Van a bajar a Sevilla pues a echar el día. Pues para vernos y todo eso antes de que me vaya. Así que ahí sí que vais a tener contenido. Eso va a ser el sábado. Mañana de momento creo que no hay nada y el domingo creo que tampoco, pero puede ser que caiga algún plan con un par de personitas, así que está todo abierto a que haya más cositas. Y la semana que viene, bueno, se viene grande. El miércoles también tenemos quedación con mi querida amiga Sara y con Andy, que es su cumple. También grabaremos cositas, así que vais a ver todo. Me da toda la vergüenza grabar todas estas cosas, pero me parece guay. Es un diario en vídeo, no sé. Que esto es muy de 2010, ¿verdad? Pero lo que pasa es que yo, 2025, como no lo he hecho nunca, me siento como, ¡buah! ¡Qué moderno esto! ¿Sabes? Entonces, pues hay cositas, ¿verdad? Que aparte, ya veréis y ya me conoceréis, pero sí que hago streaming en Twitch, entonces, ¿verdad? Que parte del tiempo libre de esta semana que viene va a ser haciendo streaming en Twitch porque... Desgraciadamente no me puedo llevar mi PC, al menos en primera instancia, ¿no? Como primer viaje así de primera tal, no me puedo llevar el mega PC. Entonces voy con mi portátil, un poco cuchufleta, un poco malito el portátil, pero bueno, funciona, enciende, ¿no? Y todas esas cosas que esperas de un ordenador y con eso me voy a apañar. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el tema de creación de contenido que no sea en vídeo, que sea pues jugando videojuegos, cosas de estas, o haciendo música, pues es verdad que va a haber un downgrade, va a haber ahí como una bajada de nivel porque me va a faltar mis cosas, me va a faltar todo. Entonces, pues bueno, sí es verdad que por eso estoy aprovechando esta semana que viene para hacer como muchos streaming, muchas cosas, es como chicos que nos vamos, así que tenemos que aprovechar el tiempo y tenemos que, pues yo qué sé, pues hacer lo que sea, ya sea música o hacer streaming de la ciudad o cualquier cosita. Así que pues sí que se viene una semana chula, yo creo. Bueno, otra cosa que hablaremos estos días va a ser el plan. ¿Cuál es el plan de irse? ¿Cómo lo voy a organizar? No hay mucho organizado, ¿eh? También os digo que esto voy un poco, una mano adelante, otra atrás. Es verdad que tengo la suerte de que voy al piso de mi novio, o sea que no voy a la nada. Pero bueno, sí que también os comentaré un poco esta semana cómo es el plan, cómo lo tengo organizado, qué quiero hacer, cuál es la idea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me voy? Bueno, me voy obviamente porque tengo al novio allí, pero también me voy por motivos personales porque pues, estoy un poquito harto de la situación laboral aquí, al menos en Sevilla. O la suerte que he tenido yo. Vamos a tomarlo así porque sé que hay gente que sí que le va guay. Vaya ahí viendo si al final consigo curro, no consigo curro, de qué, de cómo, de cuándo, de cuánto, importante de cuánto,
que eso es importante, sobre todo con el tema de lo caro que está todo allí. Y nada, Caris. Así que me voy a dar un paseín. No sé si grabaré algo con el iPhone. A lo mejor sí, a lo mejor me arrepiento. A lo mejor me da mucha vergüenza. Pero bueno, si no me veis ahora, os veo mañana viernes. Así que, chao, chao. Madre mía. Buenos días por la mañana. Estamos a viernes. Estoy empezando a intentar madrugar, aunque no hay nada que me obligue a ello. Son las 8:30, así que bien. Bueno, vamos a intentar usar la mañana en hacer cositas, que hay muchas cositas que preparar en el portátil que me voy a llevar a Noruega, así que bueno, voy a ponerme a hacer cositas. Así os enseño también qué es lo que tengo preparado para la mañana. Vamos a desayunar algo, un cafelito, no sé. Voy a ver qué arramplo en el frigorífico y vamos al lío. Así que, ¿cuál es el planning para esta mañana? Bueno, lo primero que tengo que hacer con el PC es buscar un programa de edición, ¿vale? Yo en la carrera estoy acostumbrado a usar Final Cut y Premiere, Adobe Premiere. Spoiler, pues Adobe es caro de cojones porque es pago mensual y Final Cut pues no tengo Mac. Así que, bueno, no lo voy a decir en cámara porque está feo, pero vamos a mirar en internet qué opciones hay, ya sea pagando o no pagando. Eso es primordial porque tengo que preparar todo el tema de edición y todo en el portátil. Lo formateé hace poco porque lo tenía con todas las cosas de la carrera, que ya, pues, spoiler, no sirven para nada. Que por cierto, he estudiado comunicación audiovisual, o sea, para otra charla. Y entonces, bueno, pues una vez formateado, le tengo que meter todos los programas, tengo que meter todas las cosas de los streaming también. Tengo que probar como unos juegos, descargar el benchmark y ver qué tal van las cosas. O si explota, es que no lo sé. Voy a ponerme con el tema de preparar el portátil. Antes me voy a ver mi infusioncita, la té y el zumito, que me echa un zumito para 4, pero bueno, el zumito. Y me voy a poner a ver noticias, vídeos y cosas. Son las 9 menos cuarto, pues yo creo que a las 9 y cuarto es buena hora para ponerse. Y nada, así os voy enseñando un poco rutina de cómo lo voy haciendo. No lo tengo puesto todavía en rutina, pero sí es verdad que en algún momento de mi vida, antes de irme, sería bastante interesante en dedicar una horita, aunque sea a aprender noruego. Como digo, no lo estoy haciendo, no por nada en concreto, sino porque esto de los madrugones y usar el tiempo así no me cuesta la vida. Y nada, tengo que abrir también una carta, creo que es de la hermandad, no lo sé. Tengo que abrir una cosa ahí. Y el mediodía lo vamos a usar en música. Pero tengo que escoger hoy 2 canciones. Quiero subir un par de canciones a TikTok y eso antes de marchar. Ahora que tengo aquí todo. Así que va a ser idea de probar y ver qué me encuentro. Y hablando de música, pues también vamos a escuchar el disco de La Gaga, que creo que salió ayer, creo. El disco de La Gaga, creo que Rigoberta Bandini ha sacado canción también. Y anoche vi que Vanessa Martín también. Así que quiero hacer un barrido, escuchar, ver qué tal, que hay que estar estas cosas al día también. Y nada, así que me voy a poner al lío y ahora os veo. Pues ya son las 11, 2 horitas, más o menos. Al final no he desayunado nada. Me he tomado la infusión, me he tomado el zumo de naranja y es que no me entra nada. No sé si os pasa con el tema de los desayunos, pero me cuesta mucho comer comida sólida. No sé, también creo que depende de si te despiertas tarde, temprano. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues me he instalado ya el programa de edición. Vamos a trabajar con Premiere de momento, o sea que bien. Madre mía, he cogido todos los vídeos de ayer, son 10 minutos. Yo hablando de mi vida y claro, como tenemos gente en Twitch que son todos de habla inglesa, pues digo, voy a transcribir todo lo que diga en español en inglés, ¿no? 2 horas. 2 horas para solo lo del jueves. O sea, no todos los días va a ser una chapa como ayer, ni esto que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Pero, ostras, digo, 2 horas para transcribir lo de un día. Madre mía. Y voy a enseñaros cositas antes de irme porque creo que voy a salir a dar un paseín. No sé si os pasa, pero a mí cuando me llevo ya mucho, o sea, un par de horitas, 3 horitas, pum, 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 necesito salir, despejarme y ya luego sigo. Voy a abrir el paquetillo este. No quiero enseñar la dirección, pero es de la hermandad. Supongo que es el librico. La hermandad de Semana Santa envían, creo que son cada 3 meses, Bueno, ahora es que empieza la cuaresma, ¿no? Pasó el miércoles de ceniza
No sé cómo voy a transcribir todo esto al inglés, pero bueno, problema del Juan del futuro. Y a ver, pues muy bonito, de la soledad, mira qué bonito. La verdad sobre esto sí que puedo decir que a lo mejor la gente que veis esto, que no sois de Sevilla, diréis, pues Semana Santa, uff, Samur, qué pesada la Semana Santa. Pero bueno, aquí es que es muy tradición, ¿no? Fuera parte del sentimiento religioso, pues sí que es una cosa muy cultural de la ciudad. Y bueno, pues es una de las cosas que sí que tengo pendientes antes de irme, es decir, pues quiero ir a varios sitios relacionados con la Semana Santa, varias iglesias. Le echaré un vistazo luego, la verdad. Bueno, y antes de seguir, antes de que yo me vaya fuera a la calle, os quería enseñar el libro que me estoy leyendo ahora. ¿Vale? Obviamente está relacionado con Noruega, puede ser que esté relacionado con Noruega. Se llama Una rana en el fiordo, en inglés, no sé, A Frog in the Fjord, no sé cómo decirlo en inglés. Buscaré la traducción, ¿vale? Es muy cookie, es una chica francesa que se tiene que ir a Noruega por trabajo. Me encanta porque el suéter que lleva ella, el suéter es el mismo que me hizo la abuela de mi novio. Es el mismo. Bueno, pues la chica se fue a vivir a Noruega por trabajo, entonces pues como que recopila aquí un montón de cosas muy chulas, pues de la vida en Noruega, del tema de la comida, de cómo son, del tema de los deportes, bueno, hay muchas cosas muy chulas. Y estoy cogiendo notas, es que no sé si lo puedo enseñar. Estoy cogiendo notas, sí, aquí sale, mira, estoy cogiendo notas, pues de palabras y cositas que veo, ¿vale? Que pueden ser como interesantes, las tengo en celestito, para hacer vídeos. O sea, me voy a coger un cuadernito. Esa otra, vais a ver el proceso de cómo hago el proyecto este. Me cojo un cuadernito y voy a poner vídeo para esto, vídeo para lo otro, vídeo no sé qué. Y entonces cojo los libros que me estoy leyendo y bueno, pues de ahí cojo las ideas, ¿no? También hay más, hay más. Enseño más. Este me lo regaló el novio, este está en inglés. Se llama Short Stories in Norwegian. Pues historias cortas en noruego. Que este es más de estudiar. Este no lo he empezado. Y la verdad es que tengo idea de empezarlo allí. Porque es cuando me voy a poner con el idioma a tope. Porque puedo decir aquí ya sí que no me he puesto con el idioma a tope. No. Y el último y tercer libro que me voy a llevar también y que lo tengo aquí, no es tanto sobre Noruega, pero aún así me parece súper interesante. Lo vi por internet y me gustó. Que es La huella vikinga de ¿dónde estás? Laia San José Beltrán. Muy chulo porque este libro se dedica como a desmentir todos los mitos sobre el tema vikingos, ¿vale? Me parece súper interesante porque, bueno, pues en esta maravillosa cultura de señoros muy petados y todo esto, pues ahí está la serie de vikingos, ¿no? Todo guapísimo, grandiosos y bueno, pues la chica te cuenta que, oye, Cari, que todo esto es cultura, ¿vale? Que, o sea, cultura impuesta del cine, de todo esto, que no era tan así, ¿no? Bueno, pasa con toda la historia, pero con los vikingos también. Así que estos tres libritos son los que tengo aquí y me estoy leyendo un poco como tranquilito y bueno, me los llevo todos para allá, para Noruega. Y cosas que hay que hacer hoy, tengo que poner lavadoras, tengo que ir a por un abrigo que le están arreglando la cremallera para llevármelo. Tengo que comprar cosas en el supermercado. Y si me da tiempo, si no lo hacemos después de comer, quería escuchar el disco de la Gaga, a la Rigoberta, a la Vanessa Martín. Y voy a intentar grabar sin que salga el sonido para el copyright. Pues pequeñas reacciones voy contando qué me parece el disco por aquí por el blog. Y ya a las 2 tengo stream y desaparezco 3-4 horitas para hacer stream. Y poco más. Así que nada, me voy a dar un paseín y ahora os veo. Hola, buenos días. Vaya pelito, vaya cara. Madre mía, que no se note que me he despertado ahora. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos a sábado. Ayer al final no pude grabar nada porque acabé el directo mío, fui a comprar, me metí al directo de mi novio y luego ya después por la noche dije, me voy a poner a ver podcast hasta que me quede dormido. Así que nada. Hoy he quedado con un par de amigos de Mérida que vienen aquí a Sevilla y, y bueno, vamos a echar ratillo. No sé cuánto grabaré, traigo los aparatejos. Luego he quedado por la noche también con unas amigas que trabajaban conmigo en un karaoke. Así que nada, vamos a echar la mañana. Y yo he dormido fatal, por eso me he despertado tan tarde. He dormido súper mal. Ya hablaremos de esto en otro momento.
pero yo y dormir no nos llevamos bien, así que nada. No sé qué grabaré, pero bueno, espero que os guste el vlog de hoy. Adiós. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nada, aquí estamos con el señor Ovejo y el señor Suso. Hemos venido de compritas al Ikea. Hemos estado... fake escenarios. Ya ves. Mírala a ella. Me encanta. No se le puede dar la vuelta a la cámara del... Soy nueva. Vaya boomers. No se puede. Creo. Bueno, pues nada, no pasa nada. Postproducción. La laundry room. Perdón, laundry room. Creo que todos necesitan... O sea, creo que en Estados Unidos es de esas cosas las que la gente tiene un pensamiento curioso, O sea, una sala solo de lavar las cosas. Total. Es muy de rico, pero... Es que... Uf. Tyler, me has traído ya la camiseta del partido de fútbol. ¿Ya ha puesto la lavadora? Ya ves. ¿Ya ha puesto la lavadora? Nosotros damos ya, yo creo que... ¿cómo se dice? Creo que en España la economía todavía no está para tener habitaciones exclusivas, No, ¿no? como Hay que compartir mucho. la lavadora con la caca. O O con la cocina, depende de cómo te la pongas. te vas a los sitios estos que echa la monedita y ya está. Uf, New York. Bueno, vamos a ver, entonces, cuéntanos. ¿Qué...? Hemos comido unas tapitas buenísimas. Hemos comido en el Dúo Tapas. En el Dúo Muy Tapas, bien, sí. buenísimo. Y luego, como si no hubiésemos comido poco, dijimos, hay un croissantín, un cafetín, ¿sabes? Pero justo después de comer, ¿sabes? En plan, Real. como que nos habíamos quedado con hambre. No es como si hubiésemos pedido 6 tapas Y 40 y pasteles. 40 pasteles. Sí. Pero no, estoy skinny. Pero no es... Skinny. con nuestro temacha. Nos apunta bien con Es que esto. te lo juro que me encanta hacerme una delusional con estas cocinas. Le he cogido el carro a una persona. Vale, porque me he dado cuenta que tenía el carro porque yo le dije a Suso, oye, te llevo el carro. En plan, no sé qué. Y lo dejaste en un sitio. Y lo dejaste en un sitio, pero claro, yo cogí este que no sé. Ay, espero que no esté Me la imagino persona nosotros buscando. haciendo el vídeo y la Bueno, señora mirándonos llevándonos el carro. En plan, claro, estamos grabando para que parezca que nos lo estamos haciendo algún tipo de. O sea, como disimulando, ¿sabes? Que me muero. Bueno, a ver, si una señora me pide el carro, yo se lo doy tampoco. No pasa nada, Fácil, la no verdad. pasa nada. Pero es que digo yo, ¿qué haces con ese carro? Seguro que ya estaba ahí. Pero no pasa nada porque tampoco molesta, ¿sabes? Pero va a ver la mierda ahí, tío, no sé. Vas a ver la mierda, sí, pero a ver. Ya, ya. A ver, ve. también te digo, o puedes ser healthy y Sí. hervir verduras siempre, comer Ajá. hervido, ¿sabes? Así no se llena de grasa porque no hay. No, se, Sin de hecho, se grasa. limpia. Claro. Con claro. el brécol encima le da olor y todo. Y de puta madre. Y luego también tienes Sí. este absolutamente microscópico lavadero. Para hacer... A ver, bueno, tampoco es tan pequeño, pero es que imagínate lavar una cacerola aquí. Pero yo qué sé, tú pones aquí. Sí, es que claro, una cacerola no te cabe. Bueno, además que no puedes escurrir ya. A ver, que está bien, como lavamanos, ¿no? Para no tener está bien, Para quiero no tener decir. está bien. Pero. Igual te más ponerte una manguera de la lavadora y empezar a hacer así, porque bueno. Limpia toda la cocina así. Aprovecha el agua de. Claro, de o la sea, tenemos lavadora. este fregadero pequeño, pero laundry room. Laundry room, claro. Laundry room. Con nuestra luz real de ventana de detrás. ¿Verdad? Esa es la luz, eso es lo que voy a ver yo en Noruega. Esto es lo que va a ser una simulación de luz. Qué dolor. Ay, pero mira, me gusta mucho, en plan, porque puedes echar la ropa aquí, justo al lado de la nevera, echas aquí los calzoncillos, entras poniendo a mierda y para caliente. Lo mejor se te equivoca y lo echa en la nevera. A ver, Me pasaría, ¿eh? en verano hace mucho calor y eso frío. Hay que mantenerlo fresquito para que se conserve el ecosistema. Tío. Esto está cookie para... Bueno, a ver, aquí el Neutrex no cabe. No, ahí el neutro no cabe. Aquí el neutro Y el no sé. suavizante grande tampoco. El suavizante formato ahorro tampoco. Aquí el Neutrex no cabe. Ya ves, Cari. El algodón no engaña. Y ya está. Madre mía, qué pelo. Bueno, domingo, con la ojera de otra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos aquí un día un poco feote en Sevilla. Acabo de salir. No me acostumbro a esto de grabar, ¿eh? O sea, ayer grabé súper poco. Mira que estuve fuera. Quedé con unas antiguas compis y obviamente amigas del curro en el que estaba antes, en el karaoke. Y no grabé nada. No me sale, no estoy acostumbrado. No sé si las personitas que veáis esto, que hayáis hecho cosas de YouTube o cosas de vídeo, os pasa, pero no estoy acostumbrado a grabarme por la calle. Ahora mismo estoy en un sitio en el que no pasa nadie. Si no, no estaría grabando. Pero bueno, espero que estéis teniendo un buen fin de... Yo voy a quedar con mi amiga Marta para tomar un cafelín y creo que nos vamos a grabar cositas porque va a estar gracioso. Estamos coleccionando un álbum de estampitas, así que bueno, vais a ver toda la fantasía que tenemos montada.
Bueno, pues aquí estamos, que he quedado aquí con mi amiga Marta. Nena, di algo. ¡Hola! Que hemos quedado para merendar, siempre quedamos los domingos y siempre nos llueve y hace un día de mierda. Yo no sé cómo lo hacemos, mira que hace eso en Sevilla, pues cada vez que quedamos ese día feo. Y hemos tenido una merendita aquí, ya no hay nada, pero hemos estado con nuestro cafelito matcha, nuestro cafelito y nuestra tartita. Y ahora que vamos a hacer, Marta, cuéntanos. Ahora vamos a darnos un paseíto, vamos a aprovechar que ha escampado un poquito y a ver qué sorpresas traemos esta tarde. ¿Qué? Bueno, pues aquí estamos otra vez, ya nos hemos sentado en otro sitio y vamos a empezar con abrir sobres. ¿De qué? Os preguntaréis. Pues que aquí en Sevilla han sacado una colección de cartas, ¿vale? De Semana Santa, que se llaman Holy Cards, ¿vale? Los que no sepáis qué es la Semana Santa, pues bueno, yo esto después lo tengo que subtitular al inglés, que veremos cómo hago yo esto. Y llevamos un par de meses coleccionando las cartitas, ¿vale? Nos quedan muy pocas porque, bueno, yo estoy liado, pero aquí mi amiga Marta se ha encargado de hacer el networking necesario por toda la ciudad de Sevilla a través de Facebook, hablándole a todos los señores y a todos los chavalines que estaban intercambiando cartas. Así que os vamos a enseñar el álbum, voy a dejar que Marta os enseñe el álbum y ahora pues vamos a abrir los sobrecitos a ver qué nos toca. Mira, las Holy Cards de Sevilla 2025. Que me encantan las uñas. Mire, mi Marta siempre va divina y ideal. A ver, ábrenos el álbum, enséñanos cómo es, a ver por dónde sale. Mira, nos ha tocado Cristo. ¿Puedo hacer zoom aquí? Puedo hacer un poquito de zoom. Ve, pues de esto va el álbum. Todas las hermandades de Semana Santa y demás, pues la estamos coleccionando, ¿vale? Está súper guay. Así que ahora pues vamos a abrir unos cuantos de sobrecitos. Marta va a abrir 3 y yo voy a abrir otros 3. Mira las vírgenes, todas las vírgenes ahí. Guapísimas todas. Y vamos a ver qué nos sale. A ver, venga, que empezamos. Venga, que nos den suerte, por favor. Ay, ay. El escudo del baratillo. Lo tenemos, creo que sí. No me acuerdo, tenemos muchas. Sí. Obviamente no sabemos si lo tenemos o no. Músico más. Señora, ¿qué le pasa? A ver, cállate, Enfoca a esta señora. La cara de la señora parece yo con gripe la semana pasada. No la tenemos. No. Ole, nos salió una. ¿Una nueva? Sí, la señora esa rara. A ver, la rara. Madre Dios de la Palma. Toma. ¿Lo pones ahí o te lo sabes tú? Me lo sé, me lo sé. Madre mía. La hebilla del sol No le interesa a nadie. se encuentra en todos los Corte Inglés de Sevilla. Una bandera también que pueden encontrar en todos los Corte Inglés de Sevilla. El escudo de la amargura. Tú no has dicho antes que el Cristo era para echarle de comer aparte. Ah, pues ya lo tenemos Pa' dos que veces, está. Y yo saliendo el sábado para trabajar. Ella ideal, perfecta. El escudito de San Esteban. Efectivamente, de verdad. Ay, mi Cristo. ¡Anda, toma! Para que me la quede en la cartera. Venga, señores, algo de suerte. Que ya está a tope. Ilusionadísima. Venga, ya. El altar de culto de San Roque, que creo que no lo tenemos. Y el cartel que te ha gustado. ¡Qué Es guay! muy chulo, te lo podrías quedar. Pues sí, me lo llevo de recuerdo para Noruega. Ay, 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 ay. La historia. ¡Vamos! ¡Para la cartera! Es que es tan bonito. A ver, enseñar a la cámara. Ay, qué fantasía. Ay, creo que esta tampoco la tenemos. Ay, El pues paso del no me, valle. no me suena, ¿eh? Creo que tampoco. Esta no sé si la tenemos, la del Carmen Doloroso. No me suena esa nena. ¡Una nueva! Buenas noches, ¿qué tal? Estamos a lunes 10 de marzo, casi 11 de marzo, voy súper tarde hoy, pero es que yo no me acostumbro a grabar cosas. Yo esto de grabar tu día, coger la cámara en la que decís hola, es que yo os juro, lo dije ayer creo. No lo sé, Rick, estamos acostumbrándonos. ¿Veis esto normal? Por favor. O sea, yo entiendo que cuando comes cosas con grasa, cuando tiene una baja defensa, cuando estás estresado, yo entiendo que salen granos. Y sobre todo las personas que tenemos la cara así como la cara grasa, ¿no? Yo lo entiendo. Pero no había sitio. No había sitio en la cara para que saliera el grano. O sea, es que soy Rudolf. Lo bueno es que no tengo que ir a ningún lado, no tengo rollo de entrevista de trabajo, ninguna actuación, no tengo nada un poco así especial que yo diga, mierda, porque esto no hay que lo tape. ¿A qué venimos nosotros a hablar hoy?
pues vengo a contar un poco qué tal el día, porque quería escuchar el disco de la Gaga, escucho también a la Rigoberta. Hemos tenido la final de Suecia, el Melody Festivalen, que es donde se decide la canción que va a Eurovisión, porque sí, en este canal puede que hablemos de cosas relacionadas con música europea. A lo mejor Eurovisión no tanto, porque sé que hay mucho... lo están haciendo muy mal con muchas cosas, así que... Bueno, pero bueno, nos sigue gustando los festivales de música, así que de estas cosas pues hablaremos de vez en cuando. Además, en Noruega, Eurovisión, ya veréis que telita. Así que, pues nada, también os contaré un poquito de eso, cómo va todo el proceso, qué me queda por hacer. Os voy a contar el to-do list. Y una cosa que es bastante curiosa, que creo que lo podemos hacer ya hoy, ¿vale? Es hacer una cuenta atrás, de día. ¿Sabes? Estamos a lunes, me voy el miércoles de la semana que viene. Creo que son 9, martes 8, miércoles 7, jueves 6, viernes 5. Quedan 9 días. Entonces está guay porque cada vez que grabe algo, cada día podemos decir, ya quedan 8 días, quedan 7 días, no sé, por darle un poquito de historia, ¿no? Así que nada, comenzamos el repasito. Bueno, vengo a hablar primero, una cosa que me he descargado es una aplicación que es el Pokémon Sleep. Yo ya os he dicho, y hablaremos de esto largo y tendido ya en Noruega, pero que para mí dormir es un cuadro. Siempre, desde que soy pequeño, dormir es un cuadro. Tener un horario saludable de sueño no existe, ¿vale? Para mí no existe, nunca ha existido. Y si estoy resfriado, que todavía estoy con la gripe esta, peor. Entonces a lo mejor puedo dormir 3 horas, me despierto a las 7 de la mañana, no me puedo dormir, me duermo a las 8, me despierto a las 12. Entonces es verdad que la rutina la estoy intentando hacer, pero hay veces como este fin de que he estado con la nariz hecha mierda de los mocos, que no he podido tener un horario de sueño normal. Entonces te despiertas tarde, ya casi que empalmas el almuerzo, todo lo que querías hacer no lo puedes hacer, vas tarde no sé qué, un cuadro. Entonces, un amigo, Nom, y una amiga, bueno, Marta, la habéis visto ya, me dijo, pues mira, pues tengo el Pokémon Sleep, que parece una tontería, pero te ayuda no sé qué. Y ya me lo habían dicho hace tiempo y digo, bueno, pues me la voy a descargar. Oye, que está tu cookie, me encanta. O sea, esto es todo la performance, ¿no? Porque al final no me va a ayudar una aplicación del móvil ponme a un Pikachu a dormir mejor, ¿no? Pero si es verdad, es como una rutina, ¿no? Entonces, sabes que como esa aplicación es para dormir, pues al final estás dedicando un poco de tiempo como a preparar las cositas, porque cuanto mejor duerma, como que más puntos y más cosas tiene, que ya me jodería a mí con 29 años que una puñetera aplicación por conseguir más puntitos consiga que duerma mejor. Pero bueno, de momento, como he tenido un fin de malísimo, la he probado, está guay. Pero bueno, ya os iré contando los efectos o si me ha aburrido al día 4 y la he borrado, que eso puede que sea lo más probable que pase en mi caso. Ya os contaré. Y también os quería hablar del finde. El finde ha estado bastante guay. Es verdad que he estado un poco estresado con el tema de estoy resfriado. Bueno, estoy griposo, con moco aquí arriba, aquí la garganta hecha mixto. Entonces, claro, yo estoy poniéndome mejor, pero obviamente si tienes la garganta mala y te expones al frío porque lleva lloviendo 2 semanas y esta semana va a llover entera, y dices tú, si me expongo al frío, mala cosa, sobre todo sabiendo que me voy a mudar, ¿no? Pero por otro lado digo, y no veo a la gente antes de irme, y estoy contento de haber salido. Bueno, ya habréis visto cosas, hay muchas cosas que no he grabado y esta semana viene más. Esta semana he quedado con una amiga ya mañana, con Maiku. No sé si querrá salir mañana le preguntaré, lo veréis. No sé si querrá salir. Si no quiere salir, lo que haré es que pondré musiquita de fondo y grabaré pues unos planitos, ¿sabes? De la meriendita y demás. Tengo que devolverle unos cómics y bueno, pues una amiga que quiero mucho que no me podía ir sin quedar con ella. Y pues ahí estamos. Así que de las cositas que quería hablar hoy, vamos con la primera, que Lady Gaga, como todo el mundo, todo el colectivo sabremos ya, pues ha sacado disco nuevo que se llama Mayhem, ¿vale? Este disco, bueno, yo creo que cuando se anunció, creo que primero fue This Is está guay, pero yo, al menos personalmente, cuando salió tampoco me dio tan fuerte, aunque es un temón. Abracadabra ya yo creo que fue el decir, aquí estoy yo, no solo por la canción, sino también por el videoclip, que es tan esa gaga del pasado, que nos gusta tanto, de esa cultura pop, que dijo, pues aquí está mi papo y vamos aquí a servir. Y me encanta. Entonces, no voy a hablar de todas, me parece como too much. Me he puesto aquí en el Apple Music las canciones que hay, son 14,
¿vale? Pero sí que voy a hablar de algunas. Me voy a saltar This Is Abracadabra porque doy por hecho que la habéis escuchado todos porque salieron antes, ¿no? Como single. Así que me voy a centrar en las otras. Y os voy a decir cuáles me han gustado más y todas esas cosas. Yo creo que lo primero que tenemos que decir del álbum antes de deciros, porque voy a hablaros de... Bueno, voy a destacaros 4, pero antes de eso sí que tengo que decir que el disco es súper, súper movidito. Súper. Que yo venía de escuchar... Bueno, Sabrina es movidita también, pero Sabrina yo creo que es un poco más chill, ¿no? Un poco más sassy, pero chill. Y de la Billie, el disco de la Billie. Y bueno, Billie sí que es súper soft. Entonces, aunque tiene temazos así también cañeros, pero me entendéis. Entonces, claro, yo de repente me escucho Mayhem, me pillo un poco como descuadrado, digo, pero, porque digo, a ver la siguiente, digo, joder. Muy guay. Sí es verdad que hay una cosa que me gusta mucho, y es que sabéis que la Dua Lipa, sí que ponía muchas cositas como ochentera, con esta vibe. Yo creo que fue desde Physical, no me acuerdo bien. Pero bueno, como que tenía esas vibes ochenteras, pero no eran tan ochenteras, mucho sintetizador, no sé qué. Y es que esta nena, yo creo que se va un montón por mucha influencia setentera, ochentera, pero en plan bien. Y digo en plan bien porque creo que Dua cogió parte de su sello de todo ese tipo de sintetizador y me parece guay. Yo o sea, por el culo todo lo que haga la Dua, pero referenciando en plan bien, yo creo que el disco de la Gaga es como fetén. Bueno, la primera que tengo aquí es, bueno, Garden of Eden, me la voy a saltar, ¿vale? Que es la número 3, temazo. Pero me lo voy a saltar, ¿vale? Y me voy a Perfect Celebrity. ¿Qué? O sea, a mí me encantan todos los edits que están haciendo en el TikTok. Entonces a ver si pongo alguno por aquí. De la intensidad de la canción. Además ya vocalmente está desgarrada que flipa. O sea, me encanta. Perfect Celebrity, temardo. La segunda es Zombie Boy. Dios de mi vida. Vaya temardo también, no tiene nada que ver con Perfect Celebrity, pero nada, y es un maldito temardo para bailarlo así de chill, en una discotequilla, en un no sé qué, me encanta. La número 3 que voy a destacar es Shadow of a Man, muy chula, yo creo que me gusta, mira, aquí yo no creo que sea rollo en plan, no, porque es que hace no sé qué, no, yo creo que es que esta es la más pop, o una de las más pop, porque DC's y todo esto son muy poperas y tal, pero también tiene bastante rockerillos de fondo tal. Yo creo, bueno, y Abracadabra, obvio, pero yo creo que Shadow of a Man, Shadow of the Day es de Linkin Park, Shadow of a Man, yo creo que es muy de lo que se lleva ahora. Eso, de la Dua, de no sé qué, tal, me encanta. Por el culo el álbum entero, pero por destacar cosas diferentes. La número 4 que destaco es Blade of Grass, que es la balada, obviamente, porque yo todo lo acustiquito tristón, por el culo también, y es tan bonita. Además me hace gracia porque la número 13 y yo iba por la calle y lo escuché cuando dije que iba a dar un paseillo, hace creo que fue un par de días o 3, y digo, voy a escucharme el disco mientras me doy el paseo, tal cual, no sé qué, y como no sabía nada de la que venía después, cuando llevaba ya 8, yo decía, joder, Gaga, dame algo más tranquilito, ¿no? Que es que voy engorilado en el paseo, dame algo un poco más tal. Y yo cada vez que pasaba una canción decía, me falta una balada. Yo como intentando puntuar el álbum rollo, ¿qué le falta? Me gusta no sé qué le falta? Y la hija de la grandísima, 2 canciones antes de acabar el disco, da la balada. Blade of Grass, súper bonita, unos tintes muy Agente 007, con estos acordes súper abiertos, muy bonita, por el culo. Y la última, que no la he metido en las 4, pero es que también fue muy sonada, la he dejado como la 14, que fue la de Die With A Smile con Bruno Mars, que fue la colaboración que yo creo que ninguno se esperaba, pero que todo el mundo quería, ¿no? O sea, por el culísimo. La tengo en todas las only, en todos los repertorios, todas las cosas, porque es que es un temardo. Más canciones, más música. También he escuchado a la Rigoberta. Para aquellos que, porque sé que hay alguna gente de Twitch que va a escuchar esto con los subtítulos, Rigoberta Bandini, si no la conocéis, supongo que los que sepáis español, pues sabéis quién es. Rigoberta Bandini es una artista española que fue muy famosilla por la canción de Ay Mamá, con la que quiso representar a Eurovisión en 2000, no lo sé, ¿vale? Saldrá el añito por algún lado por aquí, porque yo no me acuerdo. Pero bueno, salió una teta, ¿vale? Y era muy sonado, y había un team Rigoberta, creo que estaban las Tanchu también ese año, fue el año de Slow Mo. Yo iba con la Rigoberta y cuando Chanel hizo su actuación, yo tuve que hacer así y decir,
Yo quería que fuera Rigoberta, pero puntito en boca. Esta señora ha venido a servir chocho y no tengo nada más que decir. Esta nena, Rigoberta, tiene temardos y es verdad que algunos la conocíamos antes de Benidorm Fest por la canción esta, In Spain We Call It Soledad, que es un temón muy mamarracho, como le gusta a la Rigoberta, pero con unas letras que flipa, ¿no? Entonces en este contexto esta nena se retiró y ha vuelto ahora. Y no ha sacado todavía el álbum, pero sí que ha sacado 3 canciones. Una fue la que hizo en los Goya, es algo de amor o algo así. No me dice mucho, está chula, pero tampoco me dice nada. Pero es que ha sacado Aprenderás y Soy Mayor. Madre del amor hermoso. O sea, cuando un artista saca cosas nuevas, tú dices, a ver qué inventa, a ver qué cambia. Pero es que esta nena ha seguido haciendo lo que le gusta y hace, yo creo. Y es que, vaya pasada. Aprenderás es tan bonita, además tiene un videoclip tan icónico como las cosas que hace ella y tan que parece un poco como surrealista un poco, ¿no? No sé, a mí me encanta. Temardo, o sea, la letra de esa canción 10 de 10. Y Soy Mayor también está muy guay. Un poco de la línea de Aprenderá, yo creo que es que Aprenderá da fuerte, pero muy guay. Rigoberta 10 de 10. También os dije que había sacado música Vanessa Martín, que es una artista nacional, cantautora, para aquellos que no sepáis quién es. Y no me ha gustado nada. Pero nada, o sea, cero. La adoro, cómo escribe, cómo toca, cómo canta. Ha sacado una canción que se llama 60 segundos. Con mucho... creo que ha intentado algo diferente, o no sé si es una collab o algo así. No me dice nada. Pero no me dice nada a mí, porque yo también tengo unos gustos personales de música, ¿no? Entonces, como no es que sea mala, pero no escucho a Vanessa y, ¿no? A mí no me ha gustado nada, o sea, cero. Y también quería hablar, que lo he dicho antes, del Melody Festivalen. Que el Melody Festivalen es ese concurso, ese festival de música que se hace en Suecia, y que eso es como ver Grand Prix en España. Porque aquí es verdad que Eurovisión es un poco... Bueno, pues podríamos decir un poco friki, pero yo creo que ya eso ha pasado. Aunque para mucha gente lo sigue siendo. Como que es un poco más eventual, ¿no? Un poco más tal. Pero es que en todos estos países, Noruega, Suecia, es que Eurovisión es la repera. Que me encanta, ¿no? Que un festival de música tan inclusivo, con toda la mierda que tiene a día de hoy, ¿vale? Pero me gusta que sea como, oye, vamos a sentarnos toda la familia a ver Eurovisión, ¿no? Y yo sé que antaño eso pasaba aquí, pero bueno, también antaño cuando todo esto era muy tradicional y España era otra España, ¿vale? Porque yo sé que ahora, con lo que la música más inclusiva y más de otra manera, que te puede ir a un Benidorm Fest, pues mi abuela no se sentaría, que en paz descanse, no se sentaría a ver el Benidorm Fest conmigo, porque se echaría las manos a la cabeza nada más que viendo la teta de Rigoberta Bandini, ¿no? Entonces, me da mucha lástima por la parte española, pero me alegro mucho de que, bueno, me parecen cosas sanas para... como hace con la familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el Melody Festival? Bueno, pues yo lo estuve comentando con el novio y el Melody Festival ha tenido bastantes canciones muy chulas, ¿vale? Pero había una cosa que estaba ahí latente, que era que el Mons Temerloh, este chico que cantó la de Heroes, We are the heroes of our time, este chico se ha presentado otro año, ¿vale? Entonces, pues como le pasó a la Lorín, pues este señor tiene ya su fandom, lo conoce todo Dios y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que la canción, literal, es una canción pop más, ¿vale? Además, si habéis escuchado la de Heroes, con la que ya participo, y escucháis esta, es que es prima hermana. O sea, hay cosas diferentes, pero es prima hermana. Y había propuestas muy chulas. Había una canción que se llamaba Jiha, que a ver si pongo por aquí la imagen, que eran 4 chicas vestidas de cowboy, cada una de un color, que eran las super nenas. O sea, fantasía. Además, este grupo de chicas que además, como las boy band y todo esto, que no todas tienen que cantar bien, pero ellas todas con su sonrisa profiden. Y me encantaba porque era tan mamarracho que yo decía, buah, es que por el culo que vayan a Eurovisión. Pero no, ha ganado, no me acuerdo el nombre del grupo, lo voy a buscar, esperarse. Barabadabastu. Barabadabastu, ta ta. Que va sobre una sauna, ¿vale? Yo esto
algo que será muy de allí, muy de Suecia, pero salían como cortando la madera, no sé qué, y luego se transformaba en una sauna, 3 tíos en una sauna, no sé, era divertida, vamos, me parece divertida, y comparada con otras canciones que me parecen un cuadro, pues digo, mira, pues por lo menos te ríe un poco, ¿no? Y yo creo que tiene ese ritmo catchy un poquito, así que, bueno, pues me alegró mucho de que ganase. Había canciones también muy chulas, rollo vocalmente guay, pero claro, me parece una patada en el culo a el Måns Zelmerlöw que le haya ganado una canción de coña, ¿no? Ostras, pero yo feliz de la vida, o sea, por el culo. Porque yo, es que lo que os digo, yo pienso que muchas veces se mandan cosas con propuestas muy interesantes, muy profundas, pero muchas veces lo que quiere la gente en Eurovisión o en este tipo de festivales y cosas es reírse, pasárselo bien, buen rollo, no sé qué. Entonces como me gusta. Pondré por aquí alguna imagen de la escenografía que me parece que va a estar guay. Así que nada, mis niñes, no me voy a extender más porque no sé ni cuánto llevo grabado hoy, pero quedan 3 días más, 2 días más. El jueves no cuenta, ¿eh? El jueves yo grabo cosas, pero lo que grabé el jueves se sube en el de la semana que viene. Que madre mía, que el de la semana que viene se sube en Noruega. Que me voy a Noruega. ¿Qué? Yo todavía no me he enterado de la película, ¿eh? Tengo el vuelo y todo cogido y no me he enterado de la película. Pero bueno, ¿qué nos quedan estos 3 días? Si clarea, si está despejado alguno de estos días, quiero enseñaros cosas de Sevilla como he dicho. El tiempo no me está dejando. Y además me diréis, bueno, pues si está nublado te cojo un paraguas. No. Estamos de borrasca en borrasca. O sea que es que no se puede salir a la calle porque veo un clarito y a la media hora está diluviando o con granizo. Que han caído granizo y todo. Digo, 16 grados granizo, perdona. Así que nada, voy a intentar grabar. Quiero ir a un par de iglesias y, bueno, enseñaros el río, el puente Triana. Quiero hacerme un tour. Y uno de los días, por lo mejor, sí que va a ser rollo tour. No lo sé, lo voy a intentar. Porque, ¿cómo tengo yo organizado esto de los días y las grabaciones? Para que entendáis un poco cómo lo quiero hacer. Los vlogs yo quiero que sean entre 45 minutos, 1 hora. A lo mejor es too much. Lo veremos. Depende también de lo que haga esa semana, también os digo. Pero la idea es, o lo que tengo yo en la mente, es que haya un máximo de 9 minutos por día, ¿vale? 9 minutos da para mucho. Es verdad que en acciones y hechos a lo mejor no tanto, pero en yo aquí, que le dar palique, yo contra la cámara, yo me puedo llevar aquí 40 horas. Esa es la idea. Más cosas. Bueno, ya lo veréis en el de la semana que viene, pero sí que os puedo contar que el jueves tengo un cumple de una amiga. Iba a ser el miércoles, y creo que lo dije, pero lo hemos cambiado el jueves por cosas, ¿vale? Entonces, tengo el regalito. A ella le gustan mucho los capibaras. Me iba a currar, porque yo en mi cabeza para los regalos soy muy historiado y muy fantasioso, y me lo iba a currar mucho, pero el Juan se ha llevado, y sigue, porque eso de salir está complicado. Me he llevado 2 semanas prácticamente hecho un burrito en la cama. Entonces, yo he comprado regalo y pues ahora en los días que me queden, que espero que mejore el tiempo, pues le compro su envoltorio y sus cositas. Esto fue porque nosotros vimos, creo que fue en el Temu, uno de estos. Bueno, vimos un capibara con una mochilita, ¿vale? Que creo, no sé si era con una mochilita o que tenía un aguacate en los bracitos. Entonces, pues me he ido a varias tiendas a buscar capibara, porque sabía que si lo pedía por el Temu no me llegaba. Y bueno, he encontrado este, que ha sido el que más gracia me ha hecho, porque es un capibara, pero tiene una naranjita en la cabeza. Y me parecía muy cookie, porque los otros tenían como cositas en los brazos, ¿sabes? Pero no... Yo es que este lo veo de lejos, con la naranjita ahí, que parece que tiene un pelo mal puesto, y me hace mucha gracia. No sé, fue el que me gustó para ella. Super cookie. Buscaré... Creo que me tiene que quedar papel de regalo y las moñas y todo eso por ahí, porque yo soy de los que compra todas esas cosas. Y ya sabéis que eso vienen en caja, que luego te sobran la mitad. Entonces, bueno, voy a intentar buscar las moñas y las cosas para poner el regalo bonito. Y eso lo tenemos el jueves. Ay, bueno, iba a quedar a desayunar con una amiga el jueves, pero lo voy a tener que cambiar a otro día. Así que a lo mejor o es después y se ve en el de la semana que viene, o puede que si quedo con ella para desayunar el miércoles, no lo sé, pero a lo mejor también veía a Celia, si es que ella quiere salir.
Yo voy a intentar sacar a todo el mundo y que hablen. Hombre, hay que aprovechar que después no van a estar. Así que nada, chicos, voy a intentar irme a dormir. Ya estamos a martes, así que esto ya es para mañana. Voy a ponerme el Pokémon Elite de los cojones, a ver si el Pikachu me ayuda a dormir o yo qué sé. Y nada, niñas, que nos vamos viendo, ¿vale? Que esto yo tengo, verá tu patita, yo esto transcribí al inglés para poner los subtítulos, yo voy a querer morir. Buenas noches. Hola, cariñas, ¿qué pasa? Pues estamos a martes, me quedan 8 días para irme, me he intentado peinar como he podido, viene una señora tormenta por ahí que voy a morir, pero bueno, he quedado con mi amiga Maiko, así que voy a intentar grabar cositas, si no me diluvia a lo mejor os grabo un poco de la zona de la ciudad, esto sigue su camino, creo que está mejor que ayer, no lo sé, así que nada, bueno, pues que espero que estéis teniendo un bonito día y vamos a ver qué pasa hoy. Solo. ¿Qué la pasa? ¿Qué? Ya ves, Karen. Buenas tardes, estamos a miércoles y eso implica que quedan 7 días para que me vaya. 7 días, una semana, madre del amor hermoso. Bueno, pues nada, chicos, bienvenidos otro día. Es el último día del primer vlog, del vlog 0. La verdad que me queda un día muy largo de editar, pero que muy largo. Ahora justo vamos a salir bueno, para que conozcáis también a otra personita, en este caso a Rafa, que como estoy haciendo ronda de quedar con toda la gente antes de irme, hoy nos toca quedar con Rafa. El grano parece que está mejor, así que bien, todo bien. Parece que la bronquitis va a menos, así que todo bien. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, con Rafa he quedado para jugar a un juego de cartas o TCG, que se le suele llamar a estos juegos de cartas que te compras sobrecito y luego te pegas con la gente. Y en este caso se llama Altered, lo pondré por algún lado en la pantalla. Es un juego francés que salió hace un año, hace menos de un año, y bueno, pues está bastante chulo. Sabéis que los TCG y todos estos juegos de coleccionables, de cartas coleccionables y este tipo de cosas, ¿no? Cuando ya llevan bastantes años es complicado meterse, siempre hay que gastarse como que mucho, entre comillas, dinero para hacerse un mazo decente. Entonces, bueno, como era nuevo y no es tan famoso, como que estaba guay porque bueno, como que te da para empezar y para aprender de cero a la vez que el resto de la gente, ¿no? Te creas tú tu propio mazo, ya vas viendo que va siendo lo meta, tal. Entonces, bueno, pues yo me metí a jugar ese jueguico. Es verdad que cuando no tenía curro ya, pues dejé de comprar cartas por motivos. Pero bueno, muy chuli. Así que vamos a jugar alguna partidilla, voy a intentar grabarlo. Y vamos a tomar un cafelín y alguna tartita. Así que, pues nada, voy a salir. Está lloviendo. Qué bien. Está lloviendo otra vez, pero bueno, da igual, vamos a salir igual. Y eso, esta noche pues me toca editar que flipas. Dios.
Buenas noches, pues bueno, quería darle un fin al intento de vlog 0. Estoy volviendo a la casa, que ya he terminado de echar el ratillo con Rafa. Al final no he grabado nada con micro, ni con Rafa ni con Maiku, no sé si os pasa, pero cuando quedas con amigos que hace que nos veis, pues meses, nos usamos un poco de terapia mutua. Y obviamente cuando hablamos cosas así muy tal, pues eso no, bueno, no voy a sacarlo con el micro, ¿no? La verdad. Pero no sé, o sea, al menos habéis llevado unos planitos con nuestras carticas, nuestras cosas. Y bueno, quería hacer como un mini vídeo por lo menos para darle cierre a este intento de vlog. Yo sé que esta ha sido súper chusta. Hay como más de una hora de vídeos que tengo ahora que editar esta noche para subirlo mañana. Y bueno, es intento número 0, ¿vale? La semana que viene, yo no me lo creo, pero mañana empezamos a grabar el vlog 1. Y el día que se sube el vlog 1, yo estoy en Noruega. Yo no me lo creo. Así que nada, chicos, que descanséis, que tengáis buenas noches y que espero que lo hayáis pasado bien. Si os ha gustado o si sois amigos, que la mayoría seréis amigos o conocidos, le dais a like y os suscribís, por favor. Sed buena gente. Así que nada, os veo en el siguiente.